Muy buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión sincrónica de la asignatura de Economía y Mercado Laboral. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 1, cuyo título es La economía colombiana y su relación con la empresa. Le doy la bienvenida a Mónica, a María Isabel, gracias por estar conectadas el día de hoy. Recuerden que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada en la parte de conferencias. De igual manera también les estaré enviando la grabación de esta sesión sincrónica por la parte de anuncios. Entonces les doy la bienvenida. Recuerden quién les está dando la conferencia, el profesor Fernando Torres, y las está acompañando durante este proceso. Entonces, hay un objetivo de la sesión sincrónica, es identificar las principales políticas económicas del mercado laboral para comprender la interacción de estas directrices con una organización. Entonces, esta sesión sincrónica está organizada en dos puntos. La primera parte, pues vamos a hablar de lo conceptual, de lo teórico frente a este tema importante de la economía colombiana y su relación, o sea, de esta parte dentro de lo que son los elementos o las variables económicas que pueden influir dentro de este desarrollo económico también y que hacen parte dentro de su parte conceptual, dentro de su preparación como especialistas. Y una segunda parte, vamos a hacer la explicación de la segunda actividad. El día de ayer se cerraba la actividad número 1. Ya estoy mirando que solamente hay 2 estudiosos que no me entregaron la actividad el día de ayer y estoy esperando hasta el día de hoy a ver si me envían un correo. Y esa actividad que retroalimentada el día entre hoy y mañana ya aparece retroalimentada la actividad. Listo para tener en cuenta eso. Y hay unos aspectos importantes, voy a visualizar algunas actividades así sin calificarle. Me parece interesante el ejercicio que han hecho algunos y la utilización de las mismas herramientas interactivas o las presentaciones interactivas que han empleado. Bueno. El orden del día, vamos a mirar nuestra agenda para el día de hoy. Recuerden que esta sesión sincrónica va más o menos aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Todas las mismas características económicas de los colombianos en relación a esas variables económicas del ejercicio número 1 que ustedes hicieron o de la actividad número 1. Las características estructurales en Colombia, vamos a mirar esas características a partir de su misma estructura, de las mismas variables económicas. Vamos a mirar esas variables que juegan un factor importante dentro de la gestión del talento humano, porque es que vamos a hablar de esta parte y la vamos a relacionar con el talento humano, ¿cierto? Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es esa economía de empresa y las políticas públicas. Aquí tenemos que irnos un poco a hablar de las políticas públicas en relación a esa gobernabilidad, o sea, cómo influye el gobierno, cómo influyen las políticas públicas en relación a las variables económicas y en relación al talento humano, a la gestión del talento humano. Bueno, entonces de aquí parte algo interesante, ¿no? Y es que cuando nosotros nos referimos a estas características económicas colombianas, por ende, y hay un elemento importante, y dice que la economía colombiana, la subrayo en negrilla, se fundamenta en la producción de bienes primarios para la exportación y productos para el consumo del mercado interno, siendo digamos que la actividad mayor de tradición, como en este caso, si nos vamos al café, por ejemplo, el mismo petróleo que están dentro de los productos de bienes y servicios, pero entre este caso, pues hablamos de ese bien primario como el café, que puede estar incluido dentro de esas características colombianas. Y por ende, digamos que con el fin de estudiar todas estas implicaciones de las variables económicas en la gestión humana, inicialmente es necesario conocer las mismas características económicas generales dentro de la misma población colombiana, ¿no? Y por ende revisar las diferentes particularidades que presenta el personal a gestionar. Permítame, por favor.
Lidia, buenas tardes. Listo, entonces de ahí es importante tener presente eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hablamos, por ejemplo, algunas características comunes o netas importantes en relación a las variables comunes, ¿no? A esas variables económicas comunes o esas variables que influyen dentro de los procesos, entre las variables económicas. Por ejemplo, el caso de las parejas de pronto que están casadas legalmente o las que no están casadas legalmente, de pronto la misma, la parte de la alfabetización dentro de la educación en Colombia, ¿cierto? También implica un factor importante dentro de las características económicas colombianas. No sé, Pilar tiene el micrófono abierto. Gracias, Pilar, muy amable. Buenas tardes, Pilar. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta eso, o sea, todo esto influye dentro de este mismo desarrollo. Entonces, de ahí cabe algo interesante, y es que cuando nosotros nos vamos a hablar de estas características colombianas, hay que mirar unas características estructurales de la economía colombiana, y la organizo en tres elementos importantes. Lo primero, la estructura. ¿Por qué la estructura? Porque la estructura es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que forman un conjunto donde los cambios, ¿cierto? En cada una de ellas producen modificaciones importantes, ¿no? O sea que si nosotros, por ejemplo, hablamos de esa estructura, en la economía de un país, ¿cierto? Y por lo tanto puede considerarse como una estructura, ¿no? Denominada la llamada estructura económica, ¿no? En este caso, los economistas suelen hacer diferentes análisis estructurales cuando se estudian las características básicas importantes de pronto a mediano, largo, a mediano, ¿cierto? A largo plazo, ¿cierto? Y todo esto enmarcado en un sistema económico, o sea, que todas estas se distinguen como diferentes estructuras conyugales que permiten establecer un análisis de acuerdo a los mismos recursos básicos de un país, ¿no? Y de acuerdo a esos recursos básicos, pues se mira el crecimiento de la población y sus movimientos, ¿no? Entre ellas, podríamos hablar dentro de esta misma estructura, las características básicas del mercado del trabajo, la misma división de los famosos sectores económicos, la rama de la actividad productiva, ¿no? Establecida dentro de ese sector económico, el papel o la función que juega, algo interesante, ¿no? El papel que juega el Estado colombiano dentro de este mismo plano económico a nivel de pronto en relación a la misma tecnología o a los mismos avances tecnológicos y a la misma productividad existente. Entonces, todos estos elementos, pues son temas importantes que exigen un estudio concreto y detenido frente a las estructuras. Pero démonos cuenta que ahí enlazado dentro de las estructuras está la población. ¿Y por qué dentro de este elemento está la población? Porque digamos que en este caso la cantidad de población en relación a la edad, al puesto en que ello depende, ¿cierto? El porcentaje de población económicamente activa, o sea, las poblaciones que están activamente activas en producción, ¿cierto? Porque hay otras personas que están económicamente inactivas, ¿sí? El nivel de estudio, o sea, el nivel educativo, ¿cierto? La calificación del personal, una de las variables que ustedes asumían ese nivel de la educación, los mismos salarios, ¿cierto? De acuerdo al costo de mano y obra, o sea, todas estas variables o elementos nos permiten estar o permiten que se encierren dentro de estas características de la economía colombiana. Y hay otros elementos importantes, las variables económicas. Pero antes de mirar estas variables económicas y de poder, de pronto, cómo funcionan dentro del estudio, mejor el sistema económico, pues es importante mirar
cada una de las anteriores. Por eso me limito mucho a mirar las diferentes características estructurales a partir de informes reales del DANE. Toda esta información que presento es directamente del DANE, información real desde los años 2019-2020. Entonces, y esto lo que ustedes como futuros especialistas de gestión del talento humano también deben tener en cuenta. La información que les va a permitir a ustedes hacer una buena gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros miramos acá que dentro del último censo a nivel Colombia y a nivel poblacional, y recordemos algo, me devuelvo un momentico, y es que cuando nosotros, sí, cuando hablamos de esa estructura de que habla de la misma entre la relación entre los cambios, o sea, que se producen o las mismas modificaciones dentro de la economía colombiana, también está la población en relación a su nivel de estudio, a su nivel socioeconómico en relación a la parte del estrato social en que se encuentra, ¿cierto? De los mismos salarios. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que el 51.2% son mujeres, ¿sí? Y que dentro de esta parte, el 48.8% son hombres en el último DANE que se hizo en el 2018. Estos son datos actualizados, ¿sí? Y que por ende están organizados en tres grupos grandes. Estos tres grupos grandes nos permiten mirar unos intervalos de edades entre 0 y 14 años. Se habla en general, ¿no? Entre mujeres y hombres se habla del 22.5%, entre lo que son entre 15 y 65 años, un grupo mucho más grande, se habla que está el 68.2% de esa población total neta de la población colombiana. Y de más de 65 años es el 9.1% de la población o del total de la población. Entonces, de ahí nos damos cuenta la población colombiana, cómo va a influir dentro de la estructura económica de un país, ¿cierto? Porque es que ahí influye la estructura económica en relación a las variables, en relación a los elementos puntuales. Por ejemplo, si nosotros miramos acá, bueno, antes de hablar, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Voy a mirar acá si hay alguna pregunta. Gracias, Pilar. Gracias, María Isabel. Cualquier, por favor, duda que tengan, me la escriben por el chat, ¿listo? O me dicen, me escriben por el chat, profe, me da la palabra y con mucho gusto yo la activo, digamos que me detengo para que pueda de pronto intervenir. Porque digamos que este es el elemento importante dentro del concepto de una sesión sincrónica, ¿no? Respecto de lo que usted dice, justamente hoy estaba leyendo un artículo de una proyección del DANE para nuestro país para el 2045. Sí. Y la proyección implicaba de que, o sea, el análisis que se hacía era que para el 2045 va a ser más la población dependiente que la población que puede trabajar, o sea, que está en edad productiva. Y todo esto pues debido a la disminución en nacimientos, en la tasa de natalidad y una larga, y pues que se ha alargado pues ya las condiciones de vida, ya no, pues ya la gente no muere como a años anteriores de 60 años, ya la proyección es a más de 70. Entonces, hablaban, o sea, hacían una proyección para el año 2045 y sobre todo para el departamento de Caldas, de que este gran cambio ya se podría evidenciar en tan solo 5 años. Y es que, Giovanna, es cierto. ¿Por qué? Si, me voy a volver un momentico. ¿Por qué? Démonos cuenta qué ha sucedido con los diferentes cambios, las diferentes variables económicas a nivel de nuestro país. Porque los grandes, o en este caso los economistas, se encierran dentro en relación a los datos que establece el DANE. Entonces, hay unos pronósticos o hay una proyección en relación a lo que se va recogiendo, ¿cierto? Entonces,
hacia en menos de 10 años, y lo estamos viendo aquí en esta gráfica, en 60 y más de 65 años solamente hay el 9.1% de la población colombiana. La población colombiana está aproximadamente, ¿no? Aproximadamente en 40 millones, creo que 50 millones, no tengo el dato exacto, pero que están 48 millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que la población colombiana está siendo mucho más centrada, o sea, el intervalo va a estar por debajo de los 40 años. Y eso por debajo de los 40 años, la productividad va a ser en un poco mucho más desacelerada. ¿Por qué? Primero porque pronto la economía colombiana, la parte comercial, va a empezar a generar cambios de lo que ha sucedido este año y el año pasado con la pandemia. Y lo estamos viendo, lo estamos evidenciando. Entonces, todo esto va a generar diferentes elementos o diferentes cambios que nos va a de pronto a nosotros y especialmente a ustedes a mirar o a establecer ese análisis en el talento humano, ¿no? Y especialmente dentro de la población colombiana que está activamente ocupada, ¿no? O sea, los que tienen un cargo, ¿sí? Los que tienen un puesto de trabajo, ¿cierto? Diferente a los que son estudiantes, que pueden estar dentro de la zona de los activos, pero que simplemente son estudiantes. Entonces, hay varios variables o elementos importantes. Por ejemplo, acá, ¿qué sucede aquí con esta tasa de desempleo según a nivel educativo del año 2019? Año 2019 según el DANE dentro de esta encuesta integrada. Démonos cuenta que acá, por ejemplo, en hombres está por debajo, o sea, si me voy a mirar la parte de la educación básica, ¿sí? La educación básica primaria, el 7, o sea, hay un punto por debajo de la tasa de 7, ¿cierto? Que son hombres, mientras que hay un 12.1%, o sea, hay mucho más mujeres que tienen al menos educación primaria, ¿sí? Pero frente a lo último, que es los que tienen posgrado, ¿cierto? Está por debajo, ¿sí? Entonces, del hombre es del 4.6 y las mujeres que están cerquita el mayor mejor que los hombres del 5.5% o 5.5 puntos, ¿sí? Y de acá, por ejemplo, dentro de la educación universitaria, entonces, esto en relación a qué? O sea, todas las personas que tienen un nivel educativo, pero que están dentro del desempleo, ¿sí? Entonces, démonos cuenta las mujeres cómo están influyendo en este campo, o sea, y pegados también los hombres, ¿no? Porque a veces existe dentro de la misma gestión o la misma organización, nos vamos a mirar que los puestos de trabajo no están, de esos puestos de trabajo se deben mirar los perfiles y esos perfiles a veces los aíslan, a veces no miran dentro de los mismos perfiles que ofrecen las diferentes o los programas que ofrecen las diferentes universidades. Por ejemplo, vamos a algo sencillo. Ahorita las grandes empresas, ¿sí? Están contratando mucho las personas que tengan un conocimiento, una competencia en el manejo de las herramientas digitales, ¿sí? Porque le van a permitir a esa empresa utilizarlas. O sea, recordemos que toda organización o toda empresa debe estar ya metida en el cuento de utilizar las plataformas digitales. Una empresa que no tenga plataforma digital, pues sencillamente su vida útil pues va a ser pequeña. Entonces, de ahí influye muchísimo el papel de la gestión del talento humano. Se influye mucho lo que es el llamado puesto de trabajo, el perfil. Entonces, miramos dentro de esta gráfica el porcentaje grande en relación a la parte de la tasa de desempleo a nivel de Colombia y de acuerdo al nivel de estudio, ¿no? De acuerdo al nivel de estudio. Hay muchas personas que de pronto no tienen el posgrado, ¿cierto? No se preparan más porque simplemente se quedan en la zona media o en la zona técnica y porque pues sencillamente si van subiendo de cargo posiblemente le van a decir está sobrecalificado y al estar sobrecalificado pues ya no puede, la empresa no puede contar con esa persona porque al estar sobrecalificado sencillamente se va a incrementar el salario o va a incrementar el ingreso y el gasto de la empresa.
Entonces, estas son variables importantes que hay que tener presente o que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, hay otra encuesta que me pareció interesante y que la traje para compartirla, es los hogares unipersonales, ¿sí? Y es que dentro de estos hogares unipersonales, dentro a nivel de la población y especialmente de acuerdo a la edad, ¿no? Y de acuerdo a las edades. Por ejemplo, cuando hablamos de los hombres, frente a las de unipersonal, o sea, quiere que tienen un hijo ahí, ¿cierto? Sencillamente entre 10 y 19 años está el 3.5%, pero hay otras personas, por ejemplo, de 50 a 59 años que tienen un número, mucho, o sea, de familias unipersonales que cabe al 17.3%, lo mismo dentro de esta variable. Entonces, de ahí vemos la importancia de cómo influyen estos elementos importantes dentro de las estructuras de la economía colombiana. De igual manera, también dentro de la parte de los ocupados, los desocupados, lo que mencionaba anteriormente, o sea, los que están activos y los que están inactivos de acuerdo al nivel educativo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Démonos cuenta, por ejemplo, los ocupados, los que tienen el colorcito amarillo, o sea, la barra de color azul, perdón, y los desocupados son de la barrita de color amarillo. Entonces, por ejemplo, miremos en la educación media, o sea, aproximadamente todos los jóvenes, ¿cierto? En 42.9% están desocupados frente a un 34% que están, o sea, están ocupados en relación que tienen la educación media. Pero también es algo interesante mirar esto frente a la educación universitaria. Y es que aquí tanto la parte ocupada como la parte de desocupados, o sea, que no tienen un trabajo, pues casi no es un punto por encima, ¿no? Y los ocupados están por debajo de un punto de los desocupados. Entonces, todo esto nos permite tener un análisis en relación a lo que podamos definir como esas características importantes dentro de la llamada economía colombiana. Pero está aquí algo interesante, ¿no? Y es que hablamos mucho de estas variables económicas dentro de la gestión humana. Aparece algo interesante como la educación, la misma tasa de desempleo que lo que mencionaba anteriormente, el índice de precios al consumidor que influye muchísimo frente al concepto, ¿cierto? Porque pues nos estamos mirando el valor de ese producto en relación a la economía colombiana y cómo influye en la economía dentro de estas variables, especialmente en la gestión humana. Entonces, de ahí recordemos que cuando nosotros nos referimos mucho a esta parte de estas variables económicas y teniendo en cuenta que pueden ser exógenas o pueden ser de pronto endógenas o exógenas en relación a cuando de pronto pueden ser tomados dentro de la misma realidad o simplemente son valores dados en relación a una ecuación matemática, ¿cierto? Que es lo que nosotros clasificamos como variables. Pero ¿qué es una variable económica? Una variable económica son aquellos que expresan cantidades o conceptos económicos que ayudan a determinar la macroeconomía, ¿cierto? Los modelos económicos y las políticas económicas, ¿cierto? Nosotros cuando nos referimos a esa macroeconomía nos referimos a los conceptos de país, ¿sí? O sea, cómo influye esas variables económicas en relación a un país o a un estado. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que todos estos modelos, o sea, cuando hablamos dentro de la misma ciencia económica, están basados en supuestos y simplifican la realidad eh, dentro de la utilización mejor de las ecuaciones, por ejemplo, matemáticas, que a veces se utiliza una ecuación matemática para poder definir el comportamiento económico de un país o esta misma de una empresa. Cuando llamamos de una empresa, lo llamamos microeconomía, ¿cierto? Que está dentro del manejo de la productividad de la empresa, ¿cierto? Que esos son conceptos importantes que ustedes deben tener presentes, ¿cierto? Dentro de la gestión del talento humano, de la microeconomía y por ende de la macroeconomía.
Entonces, de ahí existen varias variables. La primera es la organización como una variable importante, ¿sí? Y la segunda, la productividad de los mismos sectores económicos, ¿cierto? Y es que cuando nosotros hablamos de esa misma organización y especialmente dentro de o teniendo un concepto claro, ¿cierto? Y es que en una entidad económica llámese de carácter público, llámese de carácter jurídico, siempre de pronto se ocupa en cambiar recursos disponibles para producir bienes y servicios orientados a establecer algunos logros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de esas organizaciones, según su actividad económica, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su volumen, su magnitud, por ejemplo, su misma complejidad. Entonces, y existen las grandes empresas, las mismas empresas medianas que están establecidas dentro de algunas instalaciones civiles o las pequeñas empresas, ¿no? Que no tienen un espacio tan grande, sino simplemente tienen una solidez económica para poder negociar de acuerdo a de acuerdo a alguna proporción de su producto. Pero ¿por qué aquí tengo esto? Porque cuando hablamos nosotros de esta variable económica, hablamos de un macroeconómico, ¿cierto? Y hablamos de un valor importante que es el llamado Producto Bruto. No vamos a irnos a hablar del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y cómo se calcula el Producto Interno Bruto y cuál es la ecuación matemática que se puede utilizar para determinar el Producto Interno Bruto, sino simplemente lo traje para mostrar el comportamiento de ese Producto Interno o del PIB mejor, ¿cierto? En relación a la economía colombiana, en relación a las variables económicas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y lo repito, las variables económicas están organizadas dentro de este campo macroeconómico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, miramos acá en este último trimestre, que es el del 2019, perdón, 2020, pero eso es un semestre provisional, nos damos cuenta que el Producto Interno Bruto, y está marcado, lo podemos mirar en el DANE, ¿cierto? Ustedes ingresan a la página del DANE, buscan Producto Interno Bruto y les va a aparecer que está por debajo, o sea, es negativo. Quiere decir que hay un déficit fiscal, ¿sí? Y por ende, porque hay mucho más, o sea, el país está más endeudado que lo que está recibiendo dentro de sus regalías como tal. Entonces, de ahí es importante tener en cuenta este valor en relación a las variables económicas o a lo que influye. Recordemos que están los ingresos, están los mismos gastos, las mismas importaciones, las mismas exportaciones dentro de este Producto Bruto y que están marcados dentro también, que influyen dentro de un puesto de trabajo, influye dentro de una organización, ¿sí? Porque démonos cuenta que las mismas empresas son las que pueden generar ganancias o pérdidas y de entre eso están marcadas las grandes actividades económicas que genera, que establece el Producto Interno Bruto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Joana, ¿sí? No, no, señor. Ah, bueno. Miremos acá esta gráfica que es una gráfica también extraída del DANE, actualizada, en donde se mira la actividad económica, ¿no? A nivel o la ocupación a nivel económico de la población colombiana. Están las actividades de inmobiliaria, están, por ejemplo, en este caso, si nos vamos a la actividad de construcción, ¿cierto? Miramos que la actividad de construcción está en relación a 4.000 habitantes, 4.500 habitantes en relación a nivel general del país, ¿no? De la actividad económica, pues la construcción o lo mismo, por ejemplo, en este caso hay otros elementos. Todas estas variables como la parte de las actividades inmobiliarias, los mismos, la misma parte de recreación y las mismas actividades financieras, las actividades profesionales, la misma administración pública, la agricultura, alojamiento, el mismo comercio, están dentro de estos, de estas variables que llegan a determinar el Producto Interno Bruto. Todas estas actividades que están aquí en esta gráfica nos llegan a generar el Producto Interno Bruto. Y toda esta actividad tiene
un departamento, en este caso, de gestión humana, ¿cierto? De talento humano, ¿sí? En algunas la llaman gestión humana, otras talento humano, ¿cierto? O recurso humano, ¿cierto? Que a veces el recurso humano suena tan feo, llamémoslo en este tono, ¿cierto? Sino de la parte de la gestión humana, porque el papel que hace el empleado o las personas que conforman la organización es una gestión. Entonces, de ahí, pues, trae algo interesante, y es que a partir de eso, eh, y teniendo en cuenta de pronto la misma productividad, ¿cierto? En relación a los mismos sectores económicos, tenemos que tener en cuenta también que además de diferente o de conocer las diferentes características de la población colombiana, también es importante estudiar esos mismos sectores económicos de cada uno de ellos, ¿no? Porque lo que indicaba anteriormente, si nosotros no hacemos un análisis en relación a la productividad, en relación a de pronto a identificar cuáles son los sectores que tienen de pronto mayor experiencia en relación a la oferta laboral, pues posiblemente el producto, la macroeconomía de un estado esté en un déficit. Y de ahí miramos la comparación o la responsabilidad en este caso de la economía y el Estado, ¿no? Y la tengo en dos elementos puntuales: la gobernabilidad y las políticas y el balance fiscal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas políticas públicas, o especialmente dentro de la gobernabilidad política, y cuando se habla del concepto de gobernabilidad, dice que se puede considerar como un concepto multidisciplinar, o sea, abierto, ya que relaciona diferentes elementos de los sistemas políticos. O sea, y en Colombia sí hay que tener en cuenta que la gobernabilidad siempre estudia los diferentes indicadores, o sea, los indicadores que le permiten de pronto definir la posición de acuerdo a nivel de pronto a nivel Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ahí le va a permitir a Colombia, ya, en este sentido, a mirar cómo se ubica dentro de Latinoamérica en relación a cualquier indicador. Por ejemplo, si yo miro aquí esta gráfica me va a permitir mirar que Colombia, en relación a los ingresos laborales, a las transferencias públicas y privadas y a otros ingresos, está ubicado acá en esta parte centro, ¿sí? O sea, dentro de la reducción, de pronto esa reducción moderada de la pobreza, o sea, cómo influye de pronto la misma variación anual de ingreso total frente al per cápita en relación a los hogares menores de menor recursos, o sea, a las fuentes de ingresos. O sea, que en este punto es importante que todos los cambios a través del tiempo, la misma incidencia de la pobreza o por los ingresos, están vinculados a las mismas variaciones y promedio de hogares y la misma distribución de ingresos entre los demás. Entonces, de ahí hay que mirar que esta parte influye muchísimo en la relación de la economía y el Estado. Y por ende, pues también es importante marcarlo que esto nos ayuda a tener un concepto mucho más importante frente a la responsabilidad que puede tener también el Estado colombiano, si hablamos en sentido de Colombia, frente al manejo de las diferentes variables, ¿no? Porque es importante entender que cuando hablamos nosotros de las mismas políticas o esas políticas públicas, no metiéndome mucho más a fondo, sino simplemente indicando que por ende, pues, aunque influyen de manera recíproca, siempre tanto las mismas políticas y esas mismas políticas públicas, pues buscan más bien la capacidad dentro del manejo del sistema político y buscan de pronto generar unos factores o decisiones de que puedan generarlo, que puedan ayudar a sustentar el mercado, o en este campo subir o aumentar algún indicador económico o a un indicador en relación a los ingresos de pronto laborales, a la misma parte de la disminución de la pobreza a nivel Latinoamérica, el nivel
educativo a nivel de Latinoamérica en comparación a los demás países de Colombia. Entonces, esto le permite también tener en cuenta que, por ende, pues el gobierno siempre, digamos que le tomó ese concepto como un instrumento para llevar a cabo las diferentes políticas públicas, ¿no? De pronto revisando las diferentes actividades que se pueden tener en cuenta dentro del sector público o el sector privado, dado o de acuerdo a una misma organización y que se pueden establecer dentro de esos principios. Por ejemplo, acá si nosotros miramos el Producto Interno Bruto en el 2019 y frente a lo que es la inflación y el desempleo, ¿no? Recordemos que aquí a nivel de varios países a nivel de Latinoamérica, vemos acá dentro del desempleo que ha influido muchísimo y Colombia a nivel de Latinoamérica, ¿cómo ha estado? ¿No? Recordemos acá en el último trimestre, o sea, a finalizar 2019, el Producto Interno Bruto estaba aproximado en el 3.6 puntos, 3.6 puntos, ¿sí? Por ende, en relación a la inflación, estaba acá en el 1 punto, estaba en un dígito y medio, en 1.6, creo que quedó la inflación en el 2019, pero si nosotros nos vamos a mirar en el Producto Interno Bruto en el 2020, pues estaba en el -6, o sea que estuvo por debajo, que hay un déficit fiscal, ¿cierto? Entonces ahí hay unos elementos importantes y en relación a mirar estos factores o estos indicadores que influyen muchísimo dentro de las mismas políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí el desempleo estuvo por encima en relación a la parte en relación al 2019, o sea, por encima de 10 puntos, ¿cierto? Por encima de 2 dígitos en relación a frente al 2018. ¿Cierto? Y lo que se está subiendo. Por ejemplo, nosotros miramos ahorita que en este momento el desempleo está por encima de 15, ¿cierto? 15 y un poquito. Esto permite que también la economía colombiana, las diferentes variables económicas influyan y haya un decrecimiento económico a nivel nacional y por ende a nivel de comparación de los demás países. Entonces, esto son variables o datos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. De ahí parte algo interesante, ¿no? Y es que cuando hablamos de esa misma economía política, hay una definición interesante, dice que la política y las políticas públicas son entidades diferentes. Aunque se influyen de manera recíproca, ambas buscan la capacidad o la operacionalidad del sistema político y se relacionan con el poder social. Entonces, tanto la política como las políticas públicas, o sea, que influyen dentro de este campo de la economía política, influyen de manera recíproca, o sea, que van en contrario, una viene y la otra va, ¿cierto? Pero siempre se relacionan dentro del punto del valor del poder social. Bueno, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta. Bueno, María Isabel. Miremos aquí algo interesante y es que dentro de esa gobernabilidad y el Estado, la relación que tienen, ese elemento importante que es el balance fiscal. O sea, como para ir hablando un poco frente al balance fiscal, aquí no nos vamos a centrar en una macroeconomía, sino simplemente a dar conceptos que nos le van a ustedes a ayudar muchísimo a poder establecer una relación dentro de su misma organización. Y cuando hablamos de ese balance fiscal a nivel de la relación de la economía colombiana, dice que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una nación. O sea, en caso en que los ingresos sean mayores a los gastos, entonces se presenta una superávit fiscal. Y en caso contrario, el resultado aparece un déficit fiscal, ¿cierto? O sea, que cuando nosotros miramos ese balance fiscal, siempre hay que tener en cuenta que los ingresos de una economía, ¿cierto?
están clasificados en dos tipos, ¿cierto? Los llamados tributarios y los no tributarios, por ejemplo, ¿cierto? Los tributarios especialmente, pues como su nombre lo indica, pues habla en este caso, de la parte de los impuestos, ¿cierto? Y los no tributarios, pues son los productos o las mismas regalías que utilizan las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tributarios, hablamos en el caso de nosotros, pues hablamos del IVA, o sea, los impuestos del valor agregado, hablamos de los mismos, de la salsa dentro de los mismos productos, lo que está ahorita en común y lo que está en juego, que es lo de la reforma tributaria fiscal, o sea, esa reforma fiscal, ¿cierto? Las implicaciones que pueden tener las empresas en relación a su responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y los otros, en este caso, los no tributarios, por ejemplo, que vienen siendo mucho más dentro de los mismos ingresos, ¿no? Los no tributarios, más sobre la parte de la misma explotación del suelo, del mismo subsuelo colombiano, las mismas regalías que puede recibirse, que eso da un aporte importante al Producto Interno Bruto, ¿sí? Y que por ende los mismos ingresos eh, eh, que generan de pronto la mayoría y que provienen mejor de las de diferentes empresas comerciales. Entonces, de ahí aparece ese llamado ingresos y por ende se establece dos elementos importantes. El superávit, ¿cierto? Que es la parte positiva, y el déficit. Y esto nos lleva a qué? A tener una relación importante. Y es que cuando nosotros hablamos de ese déficit fiscal, ¿sí? Partamos que cuando hablamos de un déficit, lo llevamos a que primero es una materia económica y por ende dice que en este caso los gastos superan a los mismos ingresos y se refleja un balance en relación a la empresa, digamos que el saldo final. O sea, en una empresa, en una nación, se maneja este concepto, ¿sí? O sea, nosotros acá lo llamamos déficit en una empresa, ¿cierto? Porque el saldo final es menor, o sea, es negativo. Entonces, ahí hay un déficit, ¿cierto? Pero en una nación lo podemos llamar un déficit fiscal, o sea, que significa que hay ingresos, o sea, los ingresos públicos, hay faltantes, hay mucho endeudamiento y con lo que ha sucedido ahorita con la pandemia, los egresos públicos, ¿cierto? Todo eso ha permitido que se genere de pronto su déficit fiscal, o sea que siempre nosotros lo hacemos, de pronto hace más referencia hacia la administración pública, en donde estos más bien produce cuando estas no pueden recaudar ese dinero en relación a lo necesario para poder pagar esas deudas, ¿cierto? Y el superávit, y ese superávit pues genera de pronto unas ganancias, o sea que sí, es positivo en relación a la economía, el superávit fiscal, ¿no? En este caso genera una economía favorable a un país, ¿no? Porque hay ingresos, o sea, hay ingresos mayores que los mismos gastos, ¿sí? Hay un mejor escenario para la misma economía, o sea que ahí sí que el Producto Interno Bruto, hay un movimiento en relación a la misma exportación, a la generación de ingresos frente a lo que pueden tener las diferentes empresas, tanto en lo tributario como en lo no tributario. Entonces, pero puede generarse un punto de equilibrio, ¿no? Ahí debe haber un punto de equilibrio, y el punto de equilibrio en una nación, pues es que los ingresos resultan siendo iguales a los gastos, ¿sí? Entonces, ese sería un punto de equilibrio dentro de lo que es esa economía colombiana, o la relación que se puede tener dentro de la economía colombiana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí hasta acá. Bueno, voy a mirar acá si hay otra pregunta. Si no, pasaríamos al otro punto, que son las actividades. No,
ninguna pregunta. Gracias, Joana. Bueno, entonces acá indiquemos algo importante. Bueno, hasta que hicimos una parte conceptual en relación a las diferentes variables económicas que juegan a nivel del gobierno, a nivel del Estado y marcadas a nivel de una organización, o en este caso de una empresa, y cómo pueden influir dentro de esa misma empresa, ¿no? Todas esas variables económicas que he mencionado y que hay mucho más variables. Aquí nos gastaríamos mucho tiempo en analizar cada una de las diferentes variables en relación, por ejemplo, en el caso de los mismos indicadores económicos, ¿cierto? Que influyen muchísimo dentro de las mismas variables y que influyen dentro del mismo Estado o del mismo gobierno. Entonces, acá voy a aquí compartir pantalla un momento para poder, en relación a explicar la segunda actividad. La segunda actividad es muy sencilla, ¿cierto? Es una actividad en donde ustedes van a hacer una participación en relación o un foro donde hay una discusión. Aquí ya hay varios que ya han presentado, pero también ojalá es importante que haya un debate, o sea, que haya una intervención, hay una retroalimentación entre ustedes también, o sea, una opinión entre ustedes, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué pide la actividad? Dice que es un foro frente a los indicadores económicos. Recordemos que hay varios indicadores económicos y que nos permiten de pronto hacer un barrido en relación a los mismos, a esas variables económicas. Entonces dice que cada estudioso deberá opinar y justificar ampliamente mediante ejemplos contextualizados sobre las variables e indicadores económicos que son importantes para un gerente en el área de talento humano. Ojo que es importante acá la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Dice, recuerden que las variables económicas, esto hay que tener, ustedes deben tener claro esos conceptos de las variables económicas que juegan a nivel de la nación o a nivel de un país o a nivel de un estado y por ende que van a influir en una empresa, ¿cierto? Y aquí es mirar los factores, o sea, esas variables e indicadores económicos que son importantes para ustedes como gerentes del área de talento humano, ¿no? Ahí van a generar un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de situaciones o contexto basándose en de situaciones reales del área de talento humano, como la misma contratación, el despido de personal, la generación de perfiles, el manual de funciones. Ese sí es que es importantísimo. En cuáles pueden intervenir ciertos indicadores económicos o variables económicas importantes. Ese manual de funciones, cuando hablamos de esos perfiles, esos manuales que se deben empezar a ajustar de acuerdo a las necesidades que se presentan, ¿no? Y por ende, ahorita una necesidad es que a veces utilizan que la persona pues tenga una competencia en herramientas digitales, ¿cierto? Una, por ejemplo, o sea, estoy simplemente mencionando algo dentro en relación a lo que se ve dentro de la misma pandemia. Entonces, de ahí dice que cada uno, o sea, cada uno debe participar opinando ampliamente, o sea, ahí dentro del foro, con argumentos referentes teóricos. Si tiene algún referente teórico, pues dar su punto de vista. Es importante tener en cuenta eso. Bueno. No sé si hay hasta ahí alguna pregunta. No, profesor, una pregunta. ¿El material para esta actividad 2 sigue siendo la del módulo 1 o hay alguna actividad adicional? No, no, esa es la actividad del módulo número 1. O sea, estamos solamente en el módulo número 1. Ah, ok. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, solamente para el módulo número 1. Profesor Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes a todas las compañeras. Bueno, mi pregunta va, cuando hablábamos, cuando usted hablaba acerca de los indicadores económicos, es hablar de los indicadores económicos en relación a los indicadores de gestión dentro del área de talento humano, ¿es así? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores de gestión, María Isabel? Pues nosotros en el área de gestión de talento humano podemos manejar indicadores de, por ejemplo, la parte salarial, ¿cierto? Sí, sí. Toda la parte de contratación, tipos de contratos. Sí. El otro sería
el tiempo medio de contratación de una persona. Medimos también que genera algún dinero también dentro de costos y gastos dentro de la organización, que sería la parte de exámenes médicos, ingreso y egreso, bueno, entre otros. Ausentismo laboral, enfermedad laboral. Todo eso son indicadores económicos que pueden afectar, o sea, esos son variables económicas de su misma empresa, ¿cierto? Indicadores de gestión y que vienen siendo indicadores económicos, porque eso influye, María Isabel, dentro de los mismos indicadores, o sea, influyen dentro de la parte de las variables económicas, ¿cierto? Y están alineados a los llamados indicadores económicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, en el caso del desempleo, en el caso del índice de precios del consumidor, en caso del mismo Producto Interno Bruto, bueno, todos que dentro de esas variables que influyen. Entonces, simplemente es establecer una relación, o sea, en este caso, habla de estos indicadores que son importantes dentro de la gestión del talento humano, y ustedes como gerentes los tienen que aclarar. Entonces, ¿cómo van a influir? O sea, ¿cómo influye esa actividad? O sea, ¿cómo justifican ustedes esas variables que son importantes para el talento humano? Y el por qué, ¿no? El por qué, ojo, esas y dentro de la parte de su personal y mirando sus perfiles. En este caso, es como en mirar el perfil, el manual de funciones, María Isabel. Es lo que está haciendo más o menos en el caso suyo. Entonces, ¿listo? No sé si hay alguna otra pregunta en relación a la actividad. No sé, por ejemplo, Lidia, ¿cómo le pareció la actividad número 1, Lidia? O Tatiana, ¿cómo le pareció la actividad número 1, por ejemplo? Frente a ese análisis que hicieron ustedes en relación a esas variables, esas variables económicas, ¿no? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues aprendiendo, ¿no? De hecho, sí, ahorita te iba a hacer una pregunta, sino que estaba acá revisando algunas cosas. La primera actividad, bien, yo creo que pues esperando ahí todavía como las observaciones que tú nos vayas a dar. Pero sí tengo una duda respecto a esta segunda actividad. Digamos que pues tengo claro el tema de los indicadores que van muy alineados al tema de talento humano, pues, pero pensé que lo íbamos a tomar por el tema de, por ejemplo, cómo me va a afectar la reforma tributaria o lo que, bueno, me pongo la reforma tributaria en cuanto a los que debo establecer, por ejemplo. O sea, pensé que lo íbamos a hacer bajo como ese vista. No, es que no, Tatiana, vemos que el ejercicio 2 o la actividad 2 es la opinión propia suya. Si usted ve que puede influir, o sea, ¿cómo va a afectar la reforma tributaria? Y por ende no, nos dedicaríamos aquí toda la tarde a hablar de la reforma tributaria, los huecos impresionantes que tiene la reforma tributaria. Y cómo podría afectar no solamente a la clase media y baja, sino también a las empresas medianas y pequeñas, ¿sí? Porque es que a veces ni siquiera a las grandes empresas multinacionales les va a afectar tanto como a las pequeñas y a las medianas y las pequeñas y a las microempresas, ¿cierto? Entonces, y especialmente si le va a afectar la parte interna, y interna significa el talento humano, o sea, el recurso humano en este caso. Entonces, usted puede establecer un indicador económico, una variable económica en relación a su campo. O sea, para usted, ¿cuál era importante desde la gerencia de talento humano? ¿Sí? Para usted. Entonces,
Ese es su aporte. Ya habrán debates entre demás compañeros, van a decir, no, Tatiana, puede ser que sí o puede ser que no. Ese es su punto de vista, por eso se habla de que la actividad 2 dice opinar y justificar, ¿sí? Entonces, con ejemplos, contextualizando las variables e indicadores económicos más importantes para usted, o sea, como gerente del área de talento humano, o sea, para usted, ¿cuáles son los indicadores importantes, cierto? Importantes dentro de esa gestión del talento humano, ¿sí? ¿Sí? Hablamos de esa gestión del talento humano. Ok, vale, listo, profe, claro, muchas gracias. Bueno. Bueno, no sé si me haya hecho entender en relación a la actividad y pues con esto, recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, bueno, la mayoría son estudiosas, que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada en la parte de conferencias para que la puedan visualizar. De igual manera también les estaré enviando o colocando la grabación de esta sesión sincrónica en anuncios para que la puedan visualizar en cualquier momento. ¿Listo? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Con esto voy a cerrar la sesión sincrónica, deseándoles una feliz tarde, un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos estaremos comunicando. Cualquier cosa, por favor, me escriben al correo de la plataforma. No duden, por favor, en comunicarse conmigo. Entonces, una feliz tarde y nos estamos comunicando. Feliz tarde.